Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Auditorio Miguel Ángel Correa Jasso en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en el municipio de Jiquilpan. Para esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Carlos Víctor Muñoz Ruiz. Él es profesor investigador en nuestro centro y actual subdirector de Intercambio Académico, Vinculación y Gestión de Servicios Tecnológicos. Gracias, doctor, y bienvenido a su programa. Muchas gracias, compañera Janet. El gusto es para mí al recibir esta invitación. Espero cumplir con los objetivos. Para dar inicio, comenzaré señalando sus actos curriculares más destacados. El doctor Carlos Víctor Muñoz Ruiz es profesor investigador del CIDIR Unidad Michoacán y actualmente subdirector de Intercambio Académico, Vinculación y Gestión de Servicios Tecnológicos. Como formación tiene la licenciatura en Químico, Bacteriólogo y Parasitólogo, maestría en Sanidad Vegetal, doctorado en Microbiología. Sus líneas de investigación es la sericicultura y la inducción de metabolitos secundarios. Cuenta con 2 patentes, método para la inducción de metabolitos secundarios en orégano y candelilla y la patente de la máquina procesadora de seda con expediente en el INPI. Sus publicaciones más recientes son Patrimonio Cultural Inmaterial e Inclusión Social, aportes para la Agenda de Desarrollo en la Era Post-COVID en América Latina y el Caribe por parte de la UNESCO de 2022. En la cual se plantea la sericicultura como una alternativa a la crisis social ocasionada por la pandemia por el SARS-CoV-2. El tema de hoy se titula El rescate de la sericicultura en Jiquilpan, para lo cual iniciaremos viendo las siguientes cápsulas en la que se amplía la información relacionada con las temáticas del día de hoy. Jiquilpan, la seda y el rebozo. El tejido social de Jiquilpan históricamente se ha entrelazado con sus telares y la calidad de su seda. A la llegada de los frailes franciscanos a lo que hoy denominamos Jiquilpan, con el interés de introducir nuevos conocimientos, al efectuar algunas observaciones decidieron introducir a los autóctonos hacia el oficio de la hiladura y el tizaje. Derivado de lo anterior y ya como una industria, se impulsa la producción de una prenda característica del vestir femenino mexicano, el rebozo, en el cual se sincretiza el mantón español y el ayate mesoamericano. Es confeccionado de una sola pieza de forma rectangular con flecos en sus extremos que por el procedimiento artístico en que se entrelazan y anudan incrementa su belleza y valor. Es elaborado de diversos materiales, pero si es muy especial debe ser hecho de seda. Las condiciones climáticas de nuestro país siempre han atraído la atención de quien conoce de los beneficios del arte de la seda y en especial las de Michoacán. Stéphane Guénot, sericicultor francés interesado en establecer la industria de la seda en México, después de recorrer gran parte de nuestro territorio, entusiasmado por la feracidad del suelo, la benignidad del clima y el carácter de los michoacanos, habló en Morelia de las grandes ventajas que tendría la implantación de la industria sericícola en la entidad. En Jiquilpan, en la primera mitad del siglo XX, la sericicultura toma relieve, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río invita al sericicultor Teodoro Papateodorum a impulsar la sericicultura en Michoacán y particularmente en Jiquilpan, dando origen a la obtención de filamentos e hilos de seda y posteriormente a la elaboración de rebozos, los cuales fueron de inmejorable calidad. El rebozo de seda es un cálido abrazo, es una auténtica joya elaborada por manos que transitan entre lo artesanal y lo artístico. El rebozo de seda reúne la caricia del amor maternal con la firmeza de un instrumento de carga y embalaje, así como también la coquetería y la feminidad con el cuidado y el abrigo. El rebozo se porta con orgullo y de diferentes maneras. Hay quien lo usa sobre la cabeza o atado a ella, alrededor del cuello como bufanda o mascada, cubriendo los hombros o solo uno de ellos. El rebozo de seda es un rescate de nuestras tradiciones, una conjunción de saberes y destrezas, un arco iris para los sentidos derivados de diseños, tinturas y mordientes logrados de nuestro mágico entorno. Doctor, me gustaría iniciar preguntándole
¿Por qué la sericicultura es una alternativa a la crisis social ocasionada por la pandemia? Bueno, el efecto de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 no solamente ha sido patológica para la población en el ámbito de salud física, sino también ha sido dañina para las relaciones humanas, ya sean desde la sociedad hasta lo familiar. El distanciamiento que ha habido, la falta de vínculo entre la sociedad, las cuestiones de pérdida de empleo, las cuestiones de bajar de nivel económico, incrementando la población de pobreza, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, principalmente en Latinoamérica, y en México, donde el contraste de la población con recursos a población que no lo tiene, ha polarizado a nuestra sociedad. La sericicultura tiene la propiedad de dar cabida a todos los miembros de la familia para participar en este proceso productivo. Además, diversifica la economía, da la oportunidad de diversificar la economía familiar, dándole un ingreso extra mediante una actividad que no le demanda demasiado tiempo en el transcurso del día. Pueden dedicarse a sus actividades normales y dedicando una hora al día o dos para alimentar a los gusanos, esto durante un mes, pueden obtener capullos de seda que mediante el trabajo para producir artesanía o textiles les da en ciertos momentos, buscando un lugar donde tengan venta esos productos, un incremento al valor agregado local, haciendo así que también se formen cooperativas que compartan espacios, ideas, compartan técnicas, para así promover su trabajo, cosa que ya se ha hecho en nuestro país. Tenemos el ejemplo de San Pedro Cajón, Oaxaca, en donde la comunidad ha dejado de sembrar maíz o trigo para dedicarse ciertas familias exclusivamente a la producción sericícola. Además, en nuestro caso, en Jiquilpan, tenemos la oportunidad de rescatar una tradición. Y como hemos visto en el trabajo que hemos realizado durante cerca de 32 años, a la gente le gusta trabajar con la creencia del gusano, con la tinción, con colorantes naturales, le gusta elaborar productos ya sea bordados o tejidos con gancho o con cualquier otra técnica. Es una cuestión que les atrae, es algo que es innato. Desde la conquista española, los frailes franciscanos se dieron cuenta que aquí en Jiquilpan había ciertas destrezas para desarrollar el tejido, las tinciones y elaborar artesanía. En ese sentido, doctor, ¿nos podría ampliar cómo se inicia este proyecto de la sericicultura? La sericicultura en Jiquilpan se inicia debido a que en el Politécnico ha habido una serie de periodos en los que se apoya o se induce a que se trabajen ciertas cuestiones. En aquel año en donde empezamos con esto, por ahí del finales de los 80, principios de los 90, el Politécnico tenía el interés de que se rescataran los recursos ambientales locales y que se promoviera o fortaleciera esos recursos naturales, explotándolos nacionalmente. En este sentido, nosotros nos dimos cuenta de la existencia de moreras en la localidad y tratamos de hacer una colección de árboles con ellas. Al mismo tiempo, tuvimos oportunidad de conocer a Teodoro Papateodoro, quien había trabajado con el general Lázaro Cárdenas y quien nos dio las primeras orientaciones de cómo debíamos trabajar. En aquella época también
trabajaba con nosotros una compañera técnica japonesa, Yoshiko Shirata Kato, quien nos vinculó con el Centro Nacional de Sericultura, más bien con el personal japonés que trabajaba ahí, porque esto fue extraoficial. Ella nos llevó con sus paisanos y ellos nos dieron los primeros gusanos, así ya en un estadio de larva, para alimentarlos aquí en Jiquilpan y de ellos obtener las crianzas que después siguieron promoviéndose aquí en la localidad. En ese sentido, doctor, ya que toca el punto del Papatheodorum, ¿nos puede decir cómo se logra, cómo se consolida esta vinculación entre el Instituto Politécnico Nacional y Papatheodorum? Bueno, esto fue natural. Nosotros empezamos con nuestras crianzas. Papatheodoro no vivía aquí, él ya vivía en Sinaloa, pero en unas vacaciones que él vino, buscamos la manera de hablar con él y él nos dice cómo es que lo hacía desde niño en Grecia, cómo él alimentaba a los gusanos, qué tipo de morera buscaba él allá. Y cuando él estuvo aquí, tuvo la idea de producir hilos que se hacían uniendo la seda con el cementante que tienen los capullos de origen, y lo hacía en máquinas que eran máquinas de coser modificadas para hacer una devanadora e ir sacando el hilo que después de remojar el capullo en agua caliente lo podía hacer. Nosotros tratamos de hacer aquí una máquina parecida, pero la verdad es que tuvimos muchos problemas. Yo creo que si uníamos 10 filamentos era un logro, porque no usábamos siquiera el bicarbonato de sodio que actualmente usamos, entonces era complicado. ¿Nos podría ahí, ya que estamos iniciando en este tema, cuál fue el inicio de la crianza de seda aquí en el Cidil, Michoacán? Bueno, pues una vez que tuvimos los gusanos que nos dieron los japoneses allá en San Luis Potosí, empezamos a revisar dónde más habría sericultura en México. Y en Oaxaca nos dimos cuenta que ellos tenían un germoplasma que desconocían cuál era su origen. Había llegado con la colonia y ellos mantenían estos gusanos aún en la época en que no había alimento, haciendo que las mariposas ovipositaran en periódicos. Y una vez que ovipositaban y ya no había alimento, envolvían este periódico y lo metían abajo de la cama. Esto era en el invierno. A la llegada de la primavera y sobre todo en Semana Santa, desenvolvían este periódico y ahí aparecían los gusanos, las larvitas de gusano. Okay. Bueno, entonces nosotros conseguimos de ese germoplasma oaxaqueño, y con los gusanos que nos habían proporcionado los japoneses allá en San Luis Potosí, empezamos a hacer crianzas, ahora sí, ya con una cepa jiquilpense, una mezcla, un germoplasma japonés con un oaxaqueño. ¿Nos podría puntualizar el término para el público que desconoce de qué es germoplasma? Bueno, la herencia que tenemos de un organismo, la tenemos caracterizada por las propiedades que ella tiene, ¿verdad? Si en los gusanos japoneses nos daban una herencia de un capullo con más de 1000 metros continuos de filamento, y la herencia que nos daban los oaxaqueños era una rusticidad que no requería ser almacenada en refrigeración, que no requería ser incubada para que eclosionara. Entonces teníamos el germoplasma de una herencia oaxaqueña muy resistente y el germoplasma de una herencia japonesa que daba mucha producción. Okay. Ese es nuestro germoplasma, viene del origen del germen que tenemos. De acuerdo, gracias, doctor. ¿Nos puede puntualizar, aunque ya lo había comentado, este inicio, sabiendo que la morera es el alimento de nuestro gusano de seda, cuál es el inicio del arboreto de moreras, cuándo y cómo surge aquí? Bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar íbamos a colectar de los árboles que estaban sembrados aquí en Jiquilpan, aquí en frente
la harinera de Jiquilpan había moreras, en la carretera Jiquilpan-Totolán había moreras, y nosotros íbamos y las colectábamos así. Pero poco a poco nos dimos cuenta que la gente no tenía interés y los empezaba a tirar. Nosotros colectamos los que encontramos, pero sin saber si esto era algo propio nuestro, si era algo que era muy común en todo Michoacán o en todo el país. Y hasta que no llegó aquí el ingeniero Juan Rodríguez Martínez, que lo contrató el CIDIR para desarrollar y capacitar gente aquí, nos dimos cuenta que teníamos variedades de morera que eran únicamente exclusivas de Jiquilpan. Entonces él trajo material de San Luis Potosí, del Centro Nacional de Cercicultura, también otras que él había rescatado, y rescató las más importantes que obtuvo de aquí de Jiquilpan. Sin embargo, nosotros seguimos todavía, tenemos moreras que no son tan buenas productoras de follaje, pero en el transcurrir del tiempo nos dimos cuenta que aunque sean de la misma variedad, pero diferente información genética, ¿sí? Diferente, es la misma género y especie, Morus alba, pero es una variedad diferente, puede tener la hoja más chica, puede ser más pequeño el árbol, puede tener el tronco diferente. Diversificando la dieta con estas mismas Morus alba, pero diferente variedad, tenemos mejores rendimientos con los gusanos. Entonces, por eso es que tenemos actualmente un pequeño arboreto con estas variedades. Tenemos actualmente variedades oaxaqueñas, tenemos de Buenos Aires, tenemos de San Luis Potosí, pero las que más nos orgullecen son nuestras variedades propias de la región. Excelente. Hablando de la cuestión de la tecnología, ¿cómo se da o cómo surge la idea del desarrollo de la máquina procesadora de seda? Bueno, el inicio ya lo comenté. Papá Teodoro nos dice que él tenía una máquina de pedal, que nosotros quisimos replicar y quisimos ponerle motor, y nos costó mucho trabajo tener esto. Sin embargo, cuando después se incorpora aquí el ingeniero Mauricio Rodríguez Braquini, él intercambiando ideas, viendo cuál era el problema que teníamos en realidad, empezamos a trabajar conjuntamente y él desarrolla la máquina procesadora de seda que actualmente tenemos patentada. ¿Sí? Esta máquina no es como la que hacía Papá Teodoro, que hacía que los filamentos se unieran con el cemento y fueran paralelas. ¿Sí? Así el hilo ya pegado con cemento, pues se podía trabajar. Es más, actualmente los oaxaqueños, cuando trabajan su hilo lleno de fibras libres, les dan un baño con atole, ¿sí? Con atole para que se peguen. Pero bueno, esto es para venderlas. Pero una vez que las lavan, se salen todos los hilitos. Pues entonces nuestra máquina no hace esto, no nada más los pega, sino que los trenza, hace un hilo trenzado. Y esto le da mayor facilidad para trabajar, le da la certidumbre de que cuando lo van a usar, se va a volver a usar después de lavado y no se van a desprender filamentos por todos lados. Entonces, esta máquina tiene esta capacidad. Ahora, nosotros tratamos de buscar una máquina para que se pudiera aplicar, porque nosotros estábamos trabajando con las comunidades, nada más llevándonos a producir capullos. Repartimos moreras, luego le llevábamos los capullos a ellos, y al final, le llevábamos gusanos y ellos obtenían capullos, y ellos lo que hacíamos nosotros era comprárselos, pero ahí terminaba todo. Actualmente con esta máquina, porque cuando quisimos buscar máquinas no encontramos, la más cercana estaba en Argentina y nos costaba cerca de $1.000.000 traer una máquina de esas, y era una máquina que requería demasiados capullos para poderla hacer trabajar, y nosotros queríamos una máquina para un taller familiar. Claro. Y eso es lo que hicimos, una máquina de taller familiar, una máquina que puede trabajar una sola persona, una máquina que no ocupa más el tamaño de un escritorio, y una máquina que puede procesar al mismo tiempo cerca de 100 capullos. Excelente. ¿Sí? Sí. Entonces, esto fue una evolución por la necesidad que teníamos, porque no encontramos dónde hacerlo y porque una idea original que nos dio Papá Teodoro. De acuerdo. Doctor, ¿de qué manera considera
¿Cuál ha sido la participación de la comunidad jiquilpense en este proyecto sericícola? Bueno, la comunidad de Jiquilpan, la gente que ha participado, que ha tenido moreras en su casa, que ha recibido gusanos y que ha buscado moreras, ha sido muy buena. La gente que ha recibido los gusanos se ha comprometido a tener capullos. Y actualmente un trabajo que hizo una alumna del tecnológico ha demostrado que todavía sigue existiendo este interés. Nosotros consideramos que teniendo la máquina procesadora de seda, que la gente, aparte de llevar de gusano a capullo y de capullo a hilo, y de hilo teñirlo con colorantes naturales regionales, con plantas e insectos de la región, van a tener la suficiente creatividad de producir materiales artesanales o textiles que en cierto momento van a poder vender. Claro. Entonces yo he visto que hay una muy buena respuesta de la gente de las comunidades regionales, Totolán, Abadiano, Los Remedios, todos que han intentado participar lo han hecho. Hemos llevado hasta Paredones y también han participado muy bien. Es lo que le iba a comentar. ¿Y qué otras comunidades se ha trabajado en el proyecto? Bueno, precisando un poco más. Tenemos varias comunidades aquí. En Zaguayo se ha trabajado también. También hacia Abadiano, varias comunidades alrededor han trabajado con nosotros. Hemos, además de Jiquilpan, hemos llevado nuestra máquina ya, las hemos llevado a Oaxaca, sí, las comunidades oaxaqueñas. Entonces, hemos tratado de diversificar esto. Actualmente estamos tratando de llegar a Pátzcuaro. Tenemos ya en nuestros viveros material para distribuir y estamos en contacto con la Comisión Forestal de Michoacán para llevar estos materiales a otras comunidades. Pero sí, siempre que hemos ingresado a una comunidad, esto ha tenido buenos resultados. Muy bien, doctor. ¿Cuáles son las expectativas más futuras de este proyecto, doctor? Las expectativas a futuro es, aquí en la zona estamos trabajando con las comunidades de Totolán y Los Remedios, porque aquí se da un turismo religioso. Sabemos por un trabajo previo de la compañera que mencioné, que hay mucho interés por trabajar con esto, aún sabiendo que no tienen la máquina procesadora de seda. Nosotros vamos a llevar la máquina para que obtengan los hilos y lo puedan trabajar. Estamos pensando que Totolán y Los Remedios pueden llevar productos textiles a vender los lunes o las ferias que se dan en estas localidades y conformar con ellos no solamente la vinculación familiar, sino que haya un vínculo entre grupos que trabajen en Totolán y grupos que trabajen en Los Remedios. Entonces, ellos van a intercambiar ideas, van a intercambiar saberes, van a intercambiar procedimientos para hacer su trabajo. Entonces, esto va a ayudar a integrarse. Aquí en el CIDIR esperamos que se les dé la capacitación adecuada para gestionar este trabajo ya como una actividad que se dé por sí sola. En el primer año estamos trabajando con el municipio de Jiquilpan para que se busquen becas entre los jóvenes promoviendo el futuro o construyendo el futuro, perdón, para que después de este año ellos tengan, además de esta capacitación, el vínculo con las empresas que le puedan dar en este inicio, mientras no tengan ellos seda producida, porque no tengan suficientes árboles o suficientes capullos, que se les pueda brindar seda que es muy barata, obtenida de la India o de China, sí, y que ellos tengan ese vínculo para poder acceder a estos suministradores. Entonces, a futuro pensamos que de inicio se les va a apoyar con becas, de inicio se les va a contactar con quienes van a proveer el material cuando ellos no tengan, claro, y el CIDIR va a dar la asesoría para capacitarlos en el trabajo con la seda. Excelente, doctor.
Doctor, ¿tiene algún comentario adicional antes de cerrar con esta transmisión? Bueno, como dije en un principio, pensamos que si no hacemos nada por reinsertar, por vincular a nuestra sociedad después de esta pandemia que nos trae pues problemas que si no hacemos nada, socialmente no sabemos qué va a pasar. Este aislamiento, este empobrecimiento de nuestro país en general, esta desarticulación de nuestros centros de investigación con las comunidades, si no hacemos un esfuerzo por volverlos a subsanar, a reasir, estamos haciendo una caja negra que al final de cuentas de este proceso no sabemos qué vamos a obtener. Entonces tenemos que pensar que es la cultura, que son los saberes, que son nuestras tradiciones, lo que va a hacer que en un momento dado se vuelva a establecer esta vinculación que en las comunidades es muy fuerte y que tenemos que buscarla no solamente en las comunidades, sino en toda nuestra sociedad. Así es. Doctor, pues muchísimas gracias por su participación en su programa. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde.